Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, queridos hermanos, estamos comenzando nuestro programa Ñande Yara Ñe del día de hoy. Como siempre, la palabra de Dios en forma sistemática, ciertamente, y en forma corrida también, toda la Biblia. Queremos entrar en lo profundo, queremos entender la Biblia, queremos uno a uno, versículo por versículo, ver, pero siempre dentro de una macroestructura, o sea, lo general, dentro de lo que nosotros le llamamos la historia de la salvación. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios entonces se manifestó de esta manera? ¿Y qué es lo que Dios nos está queriendo decir? En este día seguimos reflexionando el capítulo 32. Es el caracú, el meollo justamente del Éxodo, o una de las partecitas, podemos decir una segunda parte, ¿verdad? Porque aquí encontramos cómo, ante tantos beneficios, tantas cosas lindas, decíamos un Dios que está preparando, que está organizando, que está haciendo todo un proyecto positivo para su pueblo a través de los mandamientos, de las leyes, de los códigos, ¿verdad? Y que está hablando con Moisés y que están programando eso. Sin embargo, ahora se encuentran en esta situación, ¿verdad? ¿Y cuál es esta situación? La situación es muy sencilla. La situación es justamente que el pueblo prefiere cambiar la propia identidad de Dios. Le seguimos llamando Dios, le seguimos llamando Dios, le seguimos llamando Yahvé, le seguimos llamando como sea, ¿verdad? Así, de acuerdo al nombre oficial de Dios, pero en realidad nosotros le estamos cambiando la identidad. Es otro Dios, totalmente diferente del Dios revelado. Y por eso decíamos, no se basa en la pregunta ¿qué espera Dios de nosotros? No nos hacemos. El que crea su religión, el que crea su secta, normalmente no se pregunta qué espera Dios de nosotros, sino que ¿qué es lo que decimos? ¿Qué es? ¿Qué clase de Dios yo deseo tener? ¿Qué clase de Dios yo deseo presentar? ¿Qué clase de Dios yo deseo presentar a la gente? ¿Qué clase de Dios yo que le satisfaga, que le guste, que vaya de acuerdo a sus intereses? Y bueno, ahí está el peligro, porque ahí aparecen cada secta, cada religión que van de acuerdo a los intereses de lo que cada uno quiere, ¿verdad? Y no nos hacemos la pregunta ¿qué es lo que Dios verdaderamente quiere de nosotros? Bueno, pero sigamos ahora esto que viene como respuesta de parte del Señor, ¿verdad? Del 7 al 14 nosotros estábamos viendo. Esta es una unidad en la que Moisés entra por primera vez en escena con respecto a la idolatría. Es la primera vez que Moisés entra y se encuentra ante la idolatría. O sea que le da un golpe aquí tan fuerte, un golpe bajo para Moisés, ¿verdad? Es Dios quien le anuncia entonces a Moisés lo que está sucediendo en el campamento con tu pueblo, le dice, ¿verdad? Ahora, le ordena a Moisés para que él descienda y le dice, tienes que bajar, baja enseguida porque tu pueblo, ese que hiciste salir de Egipto, se ha pervertido. Le ordena entonces, tienes que bajar, no te quedes aquí. Y no hace tampoco ninguna alusión a la ley que acaba de entregarle, no hay ninguna alusión en este sentido. Bueno, en el versículo 8 nosotros encontramos el resumen de una línea de todo lo que había sucedido en el 8, porque le está diciendo, ellos se han apartado del camino que yo les había señalado, se han fabricado un ternero de metal fundido, ¿viste? Un resumen, punto por punto, porque Moisés pues no sabe nada todavía. Entonces Moisés se tiene que enterar, y aquí Dios mismo es el que le está contando. Después le dice, le va contando, se postraron delante de ese becerro. Después le contó que ofrecieron sacrificios y que ellos exclamaron, este es tu Dios, le dice, Israel, el que te hizo salir de Egipto.
Como quiero ver ahí la cara de Dios cuando le está contando ahí a Moisés y le está diciendo, mira, te voy a hacer un resumen, ¿sabes qué es lo que pasó? Esto sucedió, ¿verdad? Y luego le dijo, ya veo, ya continúa, después de este resumen, le dice a Moisés, ya veo que este es un pueblo obstinado. Y después de ahí continúa, pero déjame, voy a ver, mi ira, añemoita y contra mi cuerda, no hay caso, le voy a castigar. Esta es también respondiendo, ¿verdad? Está respondiendo a la teología de la retribución que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Tú has pecado, entonces yo te voy a castigar, yo te voy a castigar. Tenés que abstenerte a las consecuencias, más o menos eso es lo que nos quiere decir. Bueno, pero aquí Dios dice que rápidamente se apartaron de lo que se les había ordenado. Rápidamente se apartaron. Se han hecho, expresa la ironía, de la manufactura de ese pequeño Dios. Lo han adorado, como no lo han hecho conmigo. Adoraron a ese, pero nunca me hicieron a mí. Han ofrecido sacrificios, es decir, le agradecen lo que no ha hecho a ese Dios. Le están agradeciendo algo que él jamás ha hecho. Es un metal fundido. Y le han atribuido, dice, la proeza de sacarlos de Egipto. Socio. Le atribuyen la proeza de que es ese becerro, viste que le cambia la identidad, de que ese le sacó de Egipto. Entonces, de esta manera Dios expresa su ira, porque todo eso no es producto de la ignorancia de los hechos liberadores de Dios, sino de la búsqueda de dioses que puedan manipular. Búsqueda de dioses que ellos puedan manipular. Ya tú que vea. Es decir, cuando nosotros creamos nuestras sectas, cuando nosotros creamos nuestras religiones, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos creando, dice, nuestros dioses, creamos nuestros dioses que nosotros podamos manipular. Porque Dios, Yahvé, no se deja manipular. Dios, Yahvé, dice, yo te voy a hablar, ¿desde dónde? Te voy a hablar desde el Arca de la Alianza. Te voy a hablar con mis mandamientos. O sea, yo te voy a ir llamando la atención y te voy a decir, por ejemplo, no levantarás falso testimonio. Bueno, cumpliste, no cumpliste. No robarás, cumpliste, no cumpliste. No desearás la mujer, cumpliste, no cumpliste. Honrar padre y madre, cumpliste, no cumpliste. O sea, todo, no matarás, cumpliste, no cumpliste. ¿Viste? Pero sin embargo, aquí te está diciendo que Dios expresa su ira porque justamente esto no es el producto de una ignorancia, no es que no se sabe. El pueblo sabe cuántas veces ya recibió la orden. Incluso en el capítulo 24 del Éxodo ya habían ratificado su alianza. Haremos todo lo que el Señor quiere. Saben, se sabe. No hay entonces aquí una ignorancia que podemos decir una ignorancia culpable, ¿verdad? Según la moral. Ignorancia culpable. No. Ellos conocen muy bien. Ellos conocen muy bien. Aquí no hay luego ignorancia. Aquí hay conocimiento de causa. Pero sin embargo, ellos con esto ¿qué están haciendo? La búsqueda de dioses que puedan manipular. Nosotros vamos a hacer de acuerdo a lo que nosotros necesitamos y te vamos a presentar a un Dios de acuerdo a nuestra conveniencia. Bueno, vamos a seguir reflexionando entonces sobre más Ñande Yarañé y volvemos enseguida. La Fundación Ñande Yarañé te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñande Yarañé para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos.
Feria de Oportunidades de la Fundación Ñandeyara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Queridos hermanos, estamos con Ñandeyara Ñe, como siempre, nuestro curso bíblico de todos los días. Y estamos ahora en Éxodo capítulo 32. Estamos hablando aquí de la acción de Dios, ¿verdad? Después de este pecado del famoso becerro de oro. Esto solamente se nos cuenta en el capítulo 32 del 1 al 6, así cortito, ¿verdad? Pero ahí está la esencia del pecado, del cambiar a Dios mismo, la identidad de Dios. Y esto es lo que le preocupa, ¿verdad?, al autor sagrado. Al autor sagrado le preocupa, ¿por qué? Y porque justamente es lo que nosotros también en el día a día estamos haciendo muchas veces. Ponemos a un Dios de acuerdo a lo que nos encanta a nosotros o lo que responde a lo que nosotros queremos. Es cuando nosotros decíamos que nosotros no estamos preguntando qué espera Dios de nosotros, este Dios revelado, este Dios que se revela, sino que qué cosa, no desde la palabra revelada decíamos, ¿verdad? Sino qué cosa lo que hacemos, qué Dios es lo que nosotros deseamos tener. ¿Qué Dios nosotros deseamos tener? Entonces, a nuestro gusto y a nuestra discreción. Pero sigamos un poco aquí, algo más interesante. Dios dice rápidamente se apartaron de lo que se les había ordenado. Rápidamente. Se han hecho, expresa la ironía de la manufactura de ese pequeño Dios que lo han adorado, como no lo han hecho conmigo, o sea, a mí no me han adorado aún. Y sin embargo, ya a este becerro le están adorando. Le han ofrecido sacrificios, es decir, le agradecen lo que él no ha hecho. Ofrecer sacrificios significa agradecer a Dios, ¿verdad? Y así, entonces, le han atribuido la proeza. Bueno, todas estas son las ironías, ¿verdad? Alguien que no ha hecho nada, pero sin embargo, a quien nosotros le damos tributo. Dios entonces expresa ahora su ira, porque todo esto no es producto de la ignorancia. Hace rato estábamos explicando, ¿verdad?, en ese primer bloque. No es la ignorancia, porque pero sin embargo lo hacen porque queremos cambiar, queremos hacer algo que nos convenga, algo que venga, como decimos, que vaya de acuerdo a nuestro dedo, nuestro anillo, que vaya de acuerdo al dedo. Y entonces lo vamos cambiando. Es la búsqueda de dioses que puedan ser manipulados. Dioses que puedan ser manipulados. Nosotros manipulamos a nuestro antojo. Esto sí, esto no, esto me conviene, esto podemos decir, esto no podemos decir. Ustedes saben que incluso dentro del judaísmo hubo una reunión también de rabinos en el cual decidieron, por ejemplo, sacar todos los pasajes de Isaías que se refería al cántico del siervo doliente, por ejemplo. Porque ese, pues, si vos mirás en el aspecto teológico, habla mucho y es casi como que está hablando de Jesús, ¿verdad? O todo lo que sucede, ¿verdad? O por lo menos como profecía. Ciertamente que es una profecía, ¿verdad? Pero se está refiriendo a Israel, no se está refiriendo a Jesús tampoco, Isaías, cuando está hablando de esto. Pero claro, en la lectura posterior, en lo que nosotros llamamos, en la relectura, en la nueva interpretación que se le da a esos textos, después ciertamente nosotros encontramos y entendemos o podemos aplicarlo como si fuese, ¿verdad?, Jesús mismo. Y es así como se le aplica en el Nuevo Testamento. Ese
siervo doliente aplicado a Jesús. Y entonces, ante esta situación, directamente, acuerda, oye, antes, esto no hay que leer, hay que sacarlo, ¿verdad? Y bueno, así también más o menos nosotros muchas veces, ¿verdad? Muchos que prefieren solamente buscar aquello que te convenga, aquello que a vos te guste, de acuerdo a este Dios manipulado. Yo le manipulo y hago un Dios. Es como crear un Dios de arcilla, o es como crear un Dios de qué cosa, de plastilina. Entonces yo le voy creando a ese Dios la imagen que yo quiero, como yo quiero. Es así un poco, pero no en el sentido plástico o en el sentido, ¿verdad?, concreto de una imagen, sino que me estoy refiriendo sobre todo de acuerdo a lo que yo quiero, de acuerdo a mis intenciones, a mis deseos, de acuerdo entonces al aspecto de mi propia vida, ¿verdad?, de cómo yo me comprometo con Dios. Aunque no menciona a Aarón, no habla de Aarón, por lo menos aquí. Detrás de estas palabras hay, sin embargo, un mensaje sobre el sacerdote que se dejó llevar por la tentación y condujo al pueblo al abismo. Dada esta situación, el texto presenta a Dios pidiendo permiso a Moisés. Un giro literario familiar, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, para volcar ahora su furor sobre el pueblo, aunque preservando la simiente de Moisés. Esto es también interesante. Aquí entonces, claro, nosotros hablábamos de esa alianza, ¿verdad? Estamos hablando de ese berit, y es lo que le va a echar en cara, ¿verdad?, después Moisés mismo. Pero cuando ahí al final dice, mi ira arderá contra ellos y los exterminaré, sin embargo de ti en cambio suscitaré una gran nación. Pero déjame obrar, le dice. Es como que Dios le está pidiendo permiso. Antropomórfico, ya dijimos, Dios que asume la condición humana totalmente, ¿verdad? Déjame obrar. Le pide permiso a Moisés. Y entonces mi ira arderá contra ellos y los exterminaré. De ti, en cambio, suscitaré una gran nación. De ti suscitaré. Y bueno, arderá contra ellos, contra ese pueblo, que se dejó también llevar. Pero ya decíamos, ¿verdad?, que hay como trasfondo histórico, porque aquí pues está el trasfondo teológico que nosotros estamos procurando explicar, mirando una exégesis, ¿verdad? Pero detrás también, en esta exégesis, tiene que entrar también el trasfondo histórico. Y el trasfondo histórico es que aquí el autor sagrado también, en forma de subrayar y de poner bien en claro cuál fue la situación del sacerdocio, ¿verdad?, de Aarón en ese tiempo, en que también tuvo problemas. También el sacerdocio arónico tuvo problemas, se dejó sobornar, estuvo en la corrupción. Y entonces aquí con esto escrito te está demostrando y te está echando en cara, le echa en cara allí a ese sacerdocio arónico. Que penda pella poponaígina. Ustedes lo que están haciendo es presentando a un Dios a la manera, así como hace un sastre, a la medida del que te pide algo. El pueblo te está pidiendo algo y vos le estás dando un Dios de acuerdo a su pensar y a lo que quiere. Entonces esto es lo que suele suceder, decíamos en nuestra reflexión actualmente también. ¿Por qué tantas divisiones? ¿Por qué tantas sectas, etcétera, etcétera? Y justamente porque le tenemos que dar, dicen, ¿verdad?, el Dios a su manera, a ese Dios que ellos quieren y que están pidiendo, un Dios sin mucha exigencia, un Dios que responde a lo que yo quiero y lo que nosotros le pedimos. No, peña exigente tereí, entonces ya pan te amo, ¿viste? Dios a la manera del pueblo que está pidiendo. Ese es el gran pecado entonces de la idolatría. Bueno, volvemos enseguida con más ñandillara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL.
La Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñandeyara Ñe'e para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e. Estamos reflexionando aquí la ira del Señor, su reacción. Decía en un momento que Él ahora le dice, ¿verdad?, a Moisés directamente: de ti en cambio suscitaré una gran nación, le dice, ¿eh? Dios en primer lugar le pide, ¿verdad?, permiso a Moisés. Déjame, le dice, déjame obrar, le pide permiso. ¿Y qué es lo que le va a pedir? Voy a volcar, dice, mi furor sobre este pueblo, pero voy a preservar la simiente tuya, es decir, la de Moisés. En el versículo 10 encontramos eso. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Moisés? Y ahora comenzamos desde lo que hemos leído desde el versículo 11. La respuesta de Moisés es una genialidad del autor. Aquí está, lo que decíamos hace rato anteriormente. Porque Moisés, ¿verdad?, él aparece aquí como el pontífice. Es ese que une, el puente, quiere decir pontífice, entre Dios y el pueblo. Le va a salvar al pueblo. Entonces Moisés se pone, pero decíamos también que es casi como una cosa muy linda, ¿verdad?, en este ping-pong entre Dios y Moisés. Moisés utiliza todos las posibilidades, ¿verdad?, que él tiene de lo que él está recordando y de lo que él conoce, ¿verdad?, de todo lo que Dios ya había hecho con su pueblo y de todo lo que Dios ya le había prometido también a su pueblo. Y ahora entonces le tiran cara, ¿verdad? Bueno, es como que le tiran o en cara. Bueno, Abeña de Yara, oipea, Abe y socio, es decidir, gato. Yo te pongo nomás aquí delante de vos. Vos, Señor, después vas a decidir. Y entonces es una cosa hermosa. Por eso dice, es una genialidad del autor, verdaderamente, de este capítulo 32 del 11 en adelante. En sus palabras, Moisés le devuelve a Dios sus atributos. Le dice: tu pueblo, atención, primero, luego Dios, no te pongas tan así, calmol, tranquilo. Primero, es tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Vos me dijiste ese pueblo tuyo que tú sacaste, vos me dijiste, Dios. No, tranquilo. Hasta de tan nervioso, Dios, que vos estás, hasta te estás equivocando. Es tu pueblo y es el que tú sacaste de Egipto. Le recuerda también que lo hizo con poder y mano fuerte. Otro elemento también importante. Es como que, ¿verdad?, como que Moisés aquí le está, decíamos nosotros esa palabrita por decirlo, como que le está tocando el orgullo de Dios. Porque mira, Dios, fue un trabajo penoso, dificultoso. ¿Te acordás, Dios, todo lo que tuvimos que ir peleando con el faraón, todo lo que tuvimos que hablar? ¿Cuántos prodigios tuviste que hacer? Y al final tuviste que poner mano fuerte. Pero fue tu poder. ¿Te acordás que vos mismo ahí en ese diálogo con el faraón, o sea, a través de mí, porque yo el que me iba a hablar ahí con el faraón, pero Upenónigo, ¿te acordás que vos me dijiste y me prometiste y me dijiste tranquilo nomás? Ahora vamos a ver quién es verdaderamente el Dios, dijiste vos. Vos me dijiste eso. Y claro, y eso le dijo, ¿verdad?, el Señor a Moisés. Esta va a ser una lucha, dice,
cuerpo a cuerpo más o menos, ¿verdad? Porque ese era también, decíamos en nuestra reflexión cuando hablábamos sobre las plagas, nosotros estábamos hablando y estábamos diciendo que allí se encontraba principalmente una lucha también contra los dioses, porque cada una de las plagas estaba representando a un dios, y eso es importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? Y entonces es como que el dios Yahvé está peleando contra los otros diferentes dioses, el politeísmo, y entonces poder y fuerza, ¿quién es el que verdaderamente se puede presentar y se puede revelar como el Dios verdadero? El Dios verdadero. Entonces, todos esos problemas que nosotros hoy tenemos también de las sectas, de las otras religiones, etcétera, etcétera, son justamente estas cosas que ya existían siempre, o sea, no es una cosa nueva. Eso tampoco no podemos ahora abrir los ojos y decir, esta es una cosa que está apareciendo recién. No, siempre hay estos problemas de desvíos, ¿verdad?, dentro de una religión. Hay siempre los que desean poner y adaptar a un Dios de acuerdo a sus conveniencias, ¿verdad? Como decíamos, el buscar los propios intereses. Y entonces, por eso que hay que estar atento. Esa pues tiene que ser la pregunta. ¿Qué es lo que Dios me pide? Decíamos. ¿Qué espera Dios de nosotros? Esa es la verdadera pregunta. Y esto lo vamos viendo en todos los tiempos. En el Nuevo Testamento, cuando Pedro hace su discurso y cuando tanto le escuchan y ellos comienzan y comprenden porque alguien les predica y les está anunciando, entonces entonces nos estaban haciendo pasar gato por liebre, me estaban haciendo pasar gato por liebre, y yo me iba con ellos y yo les escuchaba, y encima siempre que hablaban mal de esto y hablaban mal de Dios y hablaban mal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿qué es lo que Dios verdaderamente espera de nosotros, de mí? Y no al revés. ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Cómo yo deseo que sea mi Dios? Esto es muy interesante. Y entonces aquí está la genialidad, ¿verdad?, del autor de la Biblia. Y aquí es, en sus palabras, que le devuelve Dios, ¿verdad?, los atributos, ¿verdad? Moisés mismo le está devolviendo. Le recuerda su poder y la mano fuerte, porque tuviste que luchar contra estos dioses, tuviste que luchar contra ese faraón, tuviste que demostrar que verdaderamente vos sos el Dios. Va la 10ª plaga, la última, totalidad, quería decir el número 10, ¿verdad? Esto también es un número simbólico interesantísimo, ¿verdad? Y ahí recién el faraón dice, bueno, tapejo pacheco ainda pues ya se ve más. Muere su propio hijo, el primogénito. ¿Y quién era el faraón? El faraónico era un dios, era considerado dios. Pero no está luego solamente en eso, sino que recordemos que muriendo el faraón, ¿quién se muere? Se muere el Dios, se muere el Dios. Entonces, ¿quién es el verdadero Dios? Ahí está, bueno. Eso es lo que te está queriendo decir aquí. Omanó la primogénito, Omanó Itaíra, el que tendría que ser después el faraón, el que tendría que ser después entonces el Dios. La lucha fue y es Yahvé contra este Dios que se llama faraón. Le vence, Yahvé le vence, desaparece entonces este que era un falso Dios. Ese sí que es un falso Dios. Viste que le cambias la identidad. Entonces vos le pones la etiqueta. Incluso, atención, decía en forma mucho más profunda, que algunas veces nosotros en estos lugares encontramos que le llaman de la misma manera. Le llaman de la misma manera. Utilizan las mismas cosas. Utilizan los mismos signos, los mismos elementos. Utilizan lo mismo. Y entonces eso es lo peligroso. Porque te están vendiendo gato por liebre. Pero le cambian la identidad. Lo de adentro es otra cosa. Porque son los intereses propios que responden a los intereses humanos. Y no a esa pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Bueno, seguiremos reflexionando un poquitito más sobre este capítulo interesantísimo en Ñande Yarañé. Volvemos enseguida. La Fundación Ñande Yarañé te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio, encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret.
desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñande Yarañe para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Para Ñande Yarañe, hoy nos encontramos desde la casa del Padre Bogado, con la renovación carismática que tenemos aquí en Asunción. Y en esta oportunidad nos visita desde los Estados Unidos, para habla hispana, él es de El Salvador, Milton López, con un retiro de sanación interior. Entonces está aquí en nuestro país con nuestra iglesia acompañando, ¿verdad? Todos necesitamos esa sanación interior tan profunda y eso solamente proviene del Señor. El ministerio que ellos tienen justamente se llama Jesús, ¿verdad? Que es nuestro sanador. Jesús es el camino. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Milton? Muy bien, bendecido, muy alegre de estar aquí en Paraguay. Se realizó un sueño de varios años que estamos pendientes de venir, fin se dio. Resulta que a través de la radio Sagrado Corazón que tenemos en Nueva York, tenemos radioescuchas paraguayos y ellos conectaban a ciertos paraguayos ahí en Brasil, la frontera Brasil-Argentina, allí se comunicaban con ellos y siempre anhelaban que viniéramos. Pues al fin hubo una comunicación con la renovación acá y ellos también. Resulta que un sacerdote que tenía planeado venir les canceló y estaban con necesidad y aparecimos nosotros. Entonces, de emergentes pero felices estar aquí. Bueno, y su trabajo allá con todos los de habla hispana, ¿verdad? Principalmente dentro de este ministerio tan importante que decíamos de la sanación interior. ¿Cuántos años están trabajando? ¿Cómo están trabajando? Y sobre todo, si nos puede decir también cuál es un poco la problemática, ¿verdad? Que normalmente encontramos en este camino de nuestra vida cristiana, nuestro camino interior, sobre todo lo que ustedes proponen. Bueno, el problema básico es no conocerse. El ser humano, el cristiano, el católico, al no conocerse quién es, pues anda con una máscara. Y eso es lo que tratamos de enseñar. ¿Quiénes somos? Por ejemplo, somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Somos hijas de Dios. Y eso es lo único que nos da dignidad, nada más. Una casa, un carro, un nombre no da dignidad. Pero sí el hecho de que soy hijo de Dios es el título más grande. Y eso tratamos de que cada persona se conozca. También el Papa Juan XXIII dijo algo impresionante. Solo por hoy seré feliz si vivo con la certeza de que fui creado para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino en este también. Esa frase me hizo escribir este libro.
¿Qué libro es lo que tiene entonces aquí? A ver, Decidite a ser feliz, Milton López, Misión Española. Ese es el primero. Sí. Y hay un segundo, Jesús sana tu autoestima. O sea que ustedes trabajan bien desde la fuerza, ¿verdad? Del Espíritu, la fuerza de Dios, en un autoconocimiento en primer lugar, ¿verdad? Espiritual. Sí. Y después también, sobre todo mirando, porque ciertamente el Señor siempre lo primero que hace cuando se encuentra con cualquier enfermo, ¿verdad? Siempre le hace esa pregunta famosa retórica, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga por ti, ¿verdad? O sea, es como entrar dentro de uno mismo para que pueda entender. Bueno, y entonces, y a ver si nos puede explicar un poquitito así en síntesis lo que usted escribió aquí y lo que tenemos también en esta obra suya. Bueno, la felicidad quiere decir armonía conmigo mismo, y la felicidad es aquí y ahora, hoy. Soy feliz en mi relación con Jesús, no por lo que tengo, no por lo que hago, sino por lo que soy. Y esos son los conocimientos necesarios para la felicidad. El pasado, ahí está el problema emocional. Y sanación interior significa volver una vez más al pasado, pero de la mano de Jesús. Entonces, cuando en un proceso, porque la sanación interior, eso es. ¿Se acuerda de aquel paralítico de 38 años? Y le pregunta a Jesús, ¿quieres sanarte? Es una pregunta cauciosa. ¿Cómo que quieres sanarse? ¿No ves que el hombre está paralítico? Pero inclusive el hombre le dice, no tengo a nadie. Él le está diciendo, estoy solo. Sufre soledad. Nadie me ama, nadie me abraza. Mi autoestima está baja, porque el paralítico, a pesar de que sus tobillos no estaban bien, podía rodar y llegar a la piscina, ¿no? Claro. Entonces, esas son las cosas que trata el libro. Animarte de que tal vez algo no está bien, pero muchas cosas están bien. Ahora dígame, ¿cuántos años de trabajo que están con esto de la sanación interior? Y sobre todo, así alguna de las experiencias tan ricas, porque siempre cuando uno se encuentra con las personas, encontramos tantas experiencias diferentes, ¿verdad? En el corazón del hombre, pero en la medida, así como usted dice, que uno encuentra a Cristo, verdaderamente después se libera y se sana. Claro. Bueno, uno de los grandes males que hay que trabajar es el perdón. Eclesiástico 28:3 dice, sin perdón no hay sanación. Entonces yo entendí, wow, si no trabajo el perdón. Ahora, el problema es que las personas dicen, no siento ganas de perdonar. No siento deseos. Tiene razón. ¿Quién tiene ganas de perdonar? Nadie. Pero la cosa es perdonar aunque no lo sienta. ¿Me oyó? Esa es la clave. Entonces para eso mezclamos la psicología con la espiritualidad. Lo que yo digo es lo que pienso. Entonces, si yo digo perdono aunque no lo sienta, bendícelo, Señor. De tanto decirlo que llego a sentirlo. Porque yo manejo mi mente con lo que digo. Hay un proverbio 18:21, muerte y vida están en el poder de la lengua. Entonces, si yo hablo bendición, mi mente recibe bendición. Si yo hablo negativo, no puedo, estoy viejo, ¿para qué? Así me creó el Señor, siempre voy a ser pobre, nada me sale bien. Pues así vivo, porque yo me estoy autoenfermando con mi manera de hablar. Esa es parte de este libro. Ahora, y dígame con respecto a todo este trabajo que usted está haciendo allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Con este ministerio tan importante, la gente acude con ese deseo verdaderamente de ese cambio, de ese deseo de recomenzar de nuevo. ¿Cómo un poco usted ve a esas personas que se acercan y con esta gran intención, ¿verdad? Porque es una intención que debe salir del corazón, ¿verdad? Para poder cambiar. Bueno, dos formas. Una es a través de Radio Sagrado Corazón, tenemos un programa todos los días de lunes a viernes, de esos temas hablamos. Y los radioescuchas en 6 meses, 8 meses ya comienzan a cambiar. De tanto oír, deje de ser mendigo de amor, ¿no? También damos clases de sanación interior martes, miércoles y jueves. Tenemos un salón. El martes tenemos que a través del internet, las clases las mandamos online en internet.
Entonces tenemos estudiantes en Paraguay, en Argentina, que reciben la clase que es de 1 hora. Y esa clase es con imágenes, diapositivas, y ellos pueden entrar al chat y comunicarse conmigo y hacerme preguntas del tema que estamos desarrollando. Las clases son de 12 sesiones, los martes de 1 hora. Entonces, esa es una de las maneras que ayudamos, y los fines de semana de vez en cuando vamos también a ofrecer talleres a otros estados y a otros países. Es una bendición. Allá llegan muchos inmigrantes que todavía llegan con la idea del Dios castigador. Y eso es una de las cosas que hay que ir quitándole, y a través de las clases se la vamos quitando. Y eso les hace entrar más en la vida sacramental, porque les hablamos de que no se debe de vivir mancebados o juntos, de que hay que mejor buscar las gracias de Dios. Confesarse es una de las cosas que no creen por el Dios castigador. Entonces, al entrar en el Dios de amor, se acercan al sacramento de reconciliación, de la Eucaristía. Y yo tengo muchos estudiantes que ahora son catequistas de diferentes parroquias. Muy bien, entonces estamos aquí con el señor Milton López. Ellos están trabajando especialmente en este misterio Jesús es el camino en los Estados Unidos, especialmente con los latinoamericanos. Está visitando o ha visitado nuestro país con este ministerio también de esa sanación interior, que todos necesitamos verdaderamente una sanación interior. Incluso nos está hablando sobre el perdón. No es simplemente que eso sale automáticamente, sino que nosotros también tenemos que dar esos pasos importantes. Como solemos decir, lo que uno dice por la boca es lo que sale del corazón, ¿verdad? Entonces, en la medida en que nosotros esforzamos, es la perseverancia, es la lucha continua. Si nos puede dejar un mensaje para todo nuestro país, todos necesitamos ciertamente una sanación interior, y en este camino, ¿verdad?, de santidad que todos necesitamos como cristianos. Bueno, disfrute de lo que tiene y no sufra por lo que no tiene. Esa es una manera excelente de vivir. Usted se va a dar cuenta que tiene muchas cosas. Un joven me decía en Nueva York: hermano, no tengo carro. Le digo: ¿tenés pies? Y ahí está el subway. Esto estaba sufriendo innecesariamente. Está joven, tiene vida. Y así, no sufra por lo que no tiene. No tengo un televisor de 40 pulgadas, tiene uno de 20, disfrútenlo. El partido es igual. Claro. Entonces, bueno, tiene un par de zapatos, pues úselo. No sufra porque no tiene 3. En fin, la vida hay que hacerla más sencilla. En resumen, quiero dejarle este mensaje: disfrute de lo que tiene, no sufra por lo que no tiene. Muy bien, entonces así agradecemos al señor Milton López, que ha visitado nuestro país, estuvo con los de la Renovación Carismática. Él nos dejaba en este retiro de sanación interior una de las cosas más importantes. Y ahora con este mensaje que nos deja también, disfrutemos verdaderamente de todas esas cualidades, riquezas que el Señor ha puesto en nuestro corazón y en nuestra vida. Que Dios les bendiga a todos, y muchísimas gracias por su visita también. Muchas gracias por esta oportunidad. Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo. Este fue el momento en el que el Papa Francisco anunció en latín que canonizará al cardenal inglés John Henry Newman el próximo 13 de octubre en Roma. Ita autoritate Dei omnipotentis apostolorum Petri et Pauli ag nostra decernibus ut beati Ioannis Enricus Newman die 13 mensis octobris ab anno bis millesimo undevicesimo in Santorum Album referato. El famoso intelectual y teólogo nacido en Londres en 1801 fue bautizado como anglicano. Se convirtió al catolicismo cuando tenía 45 años, una decisión que le hizo perder su trabajo en Oxford y muchas de sus amistades. Sin embargo, esto no lo desanimó. Se hizo sacerdote católico y trabajó por los derechos de los católicos en Inglaterra. Sus escritos sobre la libertad de las conciencias siguen inspirando a muchas personas en todo el mundo. El Centro Internacional de Amigos de Newman en Roma lleva años esperando esta noticia.
Llevan promoviendo la espiritualidad y las obras de John Henry Newman desde 1975. Según la religiosa Mary Birgit, secretaria de este centro, aunque la causa de Newman había comenzado oficialmente en 1958, Pablo VI la puso en marcha algunos años más tarde. En 1973, el Papa Pablo VI preguntó al oratorio de Birmingham en qué punto se encontraba la causa de beatificación. Se sorprendieron bastante, incluso les impresionó porque de hecho la causa casi se había detenido. Otros papas le han tenido muy presente siempre, como Juan Pablo II y por supuesto Benedicto XVI. Precisamente Benedicto XVI, todavía como cardenal, fue uno de los visitantes habituales de este centro y lo beatificó en 2010 durante su viaje al Reino Unido. Para Benedicto XVI fue una gran alegría poder beatificar a Newman en Inglaterra en 2010. Tuve el privilegio de estar presente en la ceremonia. Fui a saludarlo durante la beatificación y me dijo: personalmente pienso que hoy es día de cosecha. Según la hermana Mary Birgit, la beatificación de Newman tuvo un gran impacto en Inglaterra y multiplicó la devoción hacia él. Por ejemplo, recuerda a un joven no bautizado que después de ver la ceremonia por televisión se convirtió al catolicismo y más tarde entró en el seminario. Otro sector de Inglaterra muy influido por el cardenal John Henry Newman es la Universidad St. Mary's. Su ética se basa en la filosofía de la educación del futuro santo. Según Ruth Kelly, vicerrectora de la universidad, las ideas de John Newman sobre las universidades modernas son cruciales. Su idea está en el centro de lo que debería ser la universidad moderna. Se trata de suscitar un ambiente en el que se invite a los graduados a pensar críticamente sobre las cuestiones, no a aceptar la enseñanza sin más, sin pensar, pero también a que estén abiertos a lo trascendente. El tiempo dirá cómo influye la canonización de este caballero victoriano sobre nuevas personas, no solo en Inglaterra, sino en todo el mundo. El Papa Pablo VI visitó el Observatorio Astronómico Vaticano para seguir en directo la llegada del hombre a la Luna. Allí observó la Luna con un telescopio y siguió por televisión el alunizaje. Luego envió un saludo en el que reconoció el mérito de quienes habían trabajado en este proyecto. Pocos saben que los astronautas del Apolo 11 dejaron en la Luna una lámina con mensajes de jefes de Estado. De parte del Papa Pablo VI escribieron el Salmo 8. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo cuides. Los papas y los astronautas se han visto a menudo. Benedicto XVI se conectó en 2011 con la Estación Espacial Internacional y se divirtió viendo los efectos de la falta de gravedad. También Francisco mantuvo un encuentro similar en 2017. Unos meses más tarde se reunió con estos astronautas en el Vaticano. Ellos le trajeron una sorpresa, un traje espacial auténtico y personalizado. Abbiamo deciso che, tanto per cominciare, siccome l'abito fa il monaco, giusto? Di fare una tuta di volo come le nostre. Ah, va bene. Poi... E lei mi pianifica il viaggio. Una historia que comenzó aquella noche en Castel Gandolfo, cuando el Papa Pablo VI quiso ver en directo la llegada del hombre a la Luna. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. La Fundación Ñandeyara Ñiguín te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas.
También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñande Yarañe para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñande Yarañe. Seguimos con Ñande Yarañe. Estamos reflexionando este capítulo 32, muy interesante, muy iluminador también. Y tenemos que abrir y tenemos que rezar, ¿verdad? Tenemos que rezar, ponernos en manos del Señor, ser verdaderamente sinceros y abiertos a su gracia, hacernos esta pregunta: ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros verdaderamente? ¿Qué es lo que nos pide? Porque esta es la medida para que nosotros podamos entender lo que Dios nos pide. Decíamos en el otro bloque que Pedro, justamente cuando predicaba y les daba a entender, oye, esa peajicuay, justamente el pueblo después pregunta: ¿y qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Es decir, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros, verdad? Y no cómo nosotros vamos a hacer algo que nos convenga a nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros para que responda a mis necesidades, a mis deseos? ¿Por qué? Y porque yo, escuchando la voz que sale, dice, ¿verdad?, desde el arca de la alianza, el arca de la alianza es donde están los mandamientos, en síntesis. Lo que te está haciendo es te está evaluando desde sus mandamientos. Y como yo no quiero que me evalúe desde los mandamientos, no robará, no mentirá, no cometerá esto, no cometerá aquello, entonces yo digo, a la cuenta, me va a convenir más que yo invente mi propio becerro de oro, que yo haga lo que me conviene. Por eso que es importante esto de la idolatría también entender un poco, porque algunos pues no entienden lo que es la idolatría. Piensan que es esa estatua, dice, ¿verdad? Pero eso no es cambiar la identidad, porque fíjate, los santos, María, esto al contrario. ¿A dónde te lleva María? ¿A dónde te llevan los santos? Estos son modelos que al contrario te dice, che, socio, esforzate será porque mira, esto es lo que Dios te pide. Esto es lo que yo procuré hacer. Este es el ejemplo pobre o grande que yo pude hacer. Mira una santa madre, Teresa de Calcuta. A la cuenta, mira su vida, mira lo que hizo, mira cómo se comprometió, ¿con quién? Con Dios. A la cuenta. Y después dicen, no, esa es una idolatría, que esto, que aquello. Pero por favor, quiere decir que no entiende la Biblia, no entiende, o si no, ahí está. Estamos inventando y estamos construyendo nuestros dioses. Eso es construir los dioses. Esa es idolatría. Darle o cambiarle la identidad al Dios verdadero. Eso es cambiarle la identidad a Dios. Si estamos diciendo que Dios se manifiesta en nuestra historia, Dios se manifiesta a través de nosotros. Es decir, Dios nos llama a nosotros a ser santos. Dios nos llama a nosotros a manifestar su presencia en nuestra historia, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, allí donde nosotros estamos. Y estos detalles son importantes, ¿verdad?, que tengamos en cuenta. Y por eso estaba diciendo que este capítulo 32 es esencial para nuestra vida cristiana. Es esencial para nuestra vida y para nuestro proyecto de vida. Porque entonces la idolatría va mucho más allá, ¿verdad? La idolatría es cuando nosotros en realidad le estamos cambiando a Dios su identidad. Entonces estamos cambiando con el mismo nombre, incluso decíamos, le ponemos, este sí es Yahvé, este es Dios, este esto, aquello, vengan aquí, vamos a rezar, no sé, 10.000 cosas decimos, ¿verdad? Con el mismo nombre y el mismo apellido, pero sin embargo, con otras intenciones, otra identidad. Y entonces allí está el gran peligro. Y de eso es lo que tenemos que cuidar. No pea la yeyesa, veana. O peana la ya estudiana, añas en du, añas en boeana, ya lloré peñan de yara y que tu janguacha, tomo y peñane, acabe peñane, apetume, lleva esa fuerza y esa gracia del entendimiento, de la comprensión, porque esto es comprensión, en realidad esto es comprensión. Cuando uno no quiere comprender, entonces se vuelve fanático. El fanatismo es lo peor, ¿verdad? Porque el fanatismo es piñón fijo. Bebeina. Bueno, fíjense que aquí hay otro elemento que nos va
a hacer pensar más, ¿verdad? Y a reflexionar y a entender más en este gran misterio, ¿verdad?, que hoy se nos presenta a través del capítulo 32. Dice, no puede ocultarse que el texto muestra una fuerte tendencia, ¿verdad?, contra todo lo que era la línea sacerdotal de Aarón, ¿verdad? Eso era uno de los elementos. Pero aquí se quiere volver a salvar el aspecto sacerdotal y el aspecto religioso. Por eso decíamos que ahí en el 10 mismo ya decía, de ti en cambio suscitaré una gran nación. De ti en cambio, ñamoñe por un yehuta. Jamoitego ñamoñe por un imaginario. Abraham, Isaac, Jacob, José, comienza todo el pueblo. Y ahora, después de todo un camino que hicieron, estaban llevados a de allá. Y ahora veo justamente vos vas a borrar de la tierra. Está bien, sí, es cierto, ¿verdad? Te cambió de identidad. No sos más vos en realidad, no es del Dios, ¿verdad? Y por eso yo digo, venían de allá, llevas estamos para convencerle y para ayudarle y para darle a conocer, pero después también él tiró aquí su venenito Dios, y no, para que piense el pueblo, le dice a Moisés, ya veo que este es un pueblo obstinado. Y no es la primera vez que Dios dice eso. Fíjense un poco en el capítulo 6 también del Génesis. ¿Se acuerdan cuando allí Dios ya está por destruir, verdad? Dice que justamente cuando el Señor vio, en el capítulo 6 del Génesis, versículo 5, cuando el Señor vio que grande era la maldad del hombre en la tierra, y como todos los designios que forjaba su mente tendían al mal. Todos, dice, los designios que forjaba su mente. Se arrepintió Dios de haber hecho al ser humano sobre la tierra y sintió pesar en su corazón. Y antes ya era coña arrepentimos hoy. A ver, yo veo que este es un pueblo obstinado. Se dio cuenta que el hombre siempre estaba sobre lo mismo, ¿verdad? Y era obstinado en esto. Y bueno, y entonces así la respuesta de este autor ahora en esta segunda parte, ¿verdad?, es de nuevo volver a unir lo que se ha roto con Dios. Esto que nosotros desaprovechamos y que hicimos una cosa mal, ¿verdad? Aquí decimos, es una forma de decirle que algo de responsabilidad también Dios tiene al haber elegido a Israel como su nación santa. Dios tiene responsabilidad. Vos le elegiste, Señor. Vos me llamaste, Señor. No es porque yo quise, Señor. Moisés mismo puede decir, estamos allá, señora, y no gripeñan de Yara antes de comenzar su misión. ¿Qué es lo que me estás pidiendo, Dios? Ya era un tiro y afloje, ¿verdad? Un ping-pong entre ellas. Me voy allá y si no me reciben, y si ellos me preguntan, ¿y quién me envía? Y vos me dijiste, Señor, le vas a decir con fuerza, Yahvé te envía, Dios, el que es, el que era, el que será, el eterno, ¿verdad? Y bueno, yo me fui, yo te hice caso. Y ahora vos me querés tirar toda la responsabilidad, Señor, como si fuese yo. No. Primero, homogenda por de Moisés. Y le dice, atención, Señor, no te equivoques. Fuiste tú. Es tu pueblo. Tú sacaste de Egipto. Bueno, otra parte. No es entonces una opinión simplemente esto, ¿verdad?, que nosotros estamos viendo. Que esta es la intención verdaderamente del autor. Que Moisés después pretenda colocar la actitud de Dios en un marco mucho mayor, ¿verdad?, de apertura y sobre todo de perdón y misericordia. Y bueno, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a seguir con este tema que es muy importante. En el día de hoy, entonces concluimos así y ahora les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por